for another time. Muy buenas tardes, amigos de Sumando Voces. En este día, el lunes de enero, su amigo y servidor Luis Enrique Sosa Narváez, nuevamente a sus órdenes. Y vamos a retomar el tema de los alimentos. Le doy la más cordial bienvenida a nombre del productor y director general de Sumando Voces, Sergio Juárez. En esta ocasión, como les había anticipado, vamos a contar con la participación de un invitado, y este invitado es uno de los socios de mi despacho. Es el licenciado Octavio Romero Alvarado, quien ya tiene amplia experiencia en materia civil, en materia familiar. Y bueno, el propósito de tenerlo aquí como nuestro invitado es poder hacer un foro, poder intercambiar opiniones y poder enriquecer el tema de los alimentos, en este caso enfocado a mayores de edad y a adultos mayores. El licenciado Octavio Romero es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y ya tiene amplísima experiencia. Octavio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos. Muy bien, Octavio. Pues mucho gusto que estés aquí acompañándome. Obviamente el propósito de que te haya invitado, el propósito de que estés con nosotros ahora, es de que podamos compartir nuestra experiencia en materia de alimentos y que podamos abordar un tema que había despertado mucha curiosidad desde la vez pasada, que es la materia de alimentos, tratándose de mayores de edad y de adultos mayores. Es por ello que para iniciar con este tema, y nada más como un breve repaso, debemos de mencionar, como ya lo dije con anterioridad, que los alimentos, bueno, pues es un derecho que comprende varias circunstancias. La generalidad es que va por los menores de edad, es una consecuencia del matrimonio y tiene varias hipótesis, ¿no? Es la alimentación, el vestido, poder dedicarse a un oficio, entre otras cosas. Pero en la ocasión anterior habíamos tocado el punto de los alimentos para los mayores de edad y para las personas que son consideradas en la actualidad como adultos mayores. En este caso, me di a la tarea de poder platicar previamente con el licenciado Octavio Romero acerca de las hipótesis bajo las cuales una persona que es mayor de edad puede ser acreedor o puede ser beneficiario de estos derechos de los alimentos. Entonces, Octavio, te pediría que nos dieras tus comentarios basados en la experiencia, basados en el ejercicio profesional, acerca de las personas que aún siendo mayores de edad pueden tener derecho a la figura de los alimentos. Vamos a manejar una serie de variantes y estas variantes provienen del ejercicio profesional en el que nos hemos encauzado, que son las preguntas más frecuentes, las hipótesis más recurrentes, pero que sin embargo hemos observado que con la dinámica social y que con los cambios que se han venido presentando en la actualidad, no solamente son mayores de edad, lisa y llanamente estudiantes quienes requieren este beneficio, sino otras personas. Entonces, Octavio, me gustaría que nos dieras tu comentario acerca de las personas mayores de edad que pudieran ser beneficiarios de estos derechos de alimentos basados en tu experiencia. Correcto, Luis Enrique. Como bien lo apuntabas en su amplio significado, ya bien lo anunciaste, lo que implica, pues
sobre todo en la práctica, como bien lo señalabas, no es que no exista o omisiones, desafortunadamente, pues empezando por la sociedad, obviamente los adultos mayores, pues hay un desconocimiento y lo vemos en desconocimiento, insisto, por no saber la letra de la ley, e incluso en la praxis lo vemos que no se da, los que saben, por un temor pues, no sé, lo ven como cierta venganza o hasta quedar mal con sus familiares, en este caso sus descendientes, si nos vamos a los adultos mayores. Pero no, la ley contempla claramente que ellos también son susceptibles de derechos y beneficiarios, y con base en ello, pues pueden reclamar y solicitar los alimentos, en este caso a sus parientes, hasta el cuarto grado. Los adultos, pues existe una normatividad en nuestra legislación y son considerados anteriormente a una edad de los 60 años. Ya la ONU también se ha pronunciado, en nuestras legislaciones establecen los 60 años incluso, pero ya se ha modificado conforme a las entidades federativas locales, cada uno regulará, pero efectivamente ellos, bien lo señalas, jurídicamente hablando, tienen toda la potestad para solicitar los alimentos. No se da en la praxis por desconocimiento. O sea, tenemos que, si bien el Código Civil no establece con toda claridad quién debe ser considerado un adulto mayor o cómo se define un adulto mayor, tenemos otras fuentes consultables que nos permiten establecer qué persona es considerado adulto mayor. En este caso, me estás diciendo que son personas que están por arriba de los 60 años, quienes son considerados adultos mayores y quienes tendrían derecho a reclamar alimentos a sus hijos o a sus parientes colaterales hasta el cuarto grado. ¿Es así? Efectivamente, lo que pasa es que no escuchaba, me quité los audífonos, perdón. Sí, estábamos refiriendo que, por ejemplo, bien lo definiste ahorita, para un adulto mayor no está perfectamente definido en nuestro Código Civil, sino que hay otras fuentes consultables, organismos internacionales, organismos públicos, quienes se encargan de definir quiénes pueden ser considerados adultos mayores. En el caso que nos ocupa, los adultos mayores están considerados por arriba de los 60 años y los ubica en la hipótesis del Código Civil en referencia a quienes tienen derecho a recibir estos alimentos. Quiero preguntarte algo. ¿Estas personas adultos mayores, en tu opinión, tendrían que estar incapacitadas para poder reclamar estos alimentos? Se cortó el último, pero creo que la idea era que si tienen el derecho para reclamar alimentos, ¿correcto? Así es. ¿Tienen que tener alguna discapacidad para poder ser beneficiarios de este derecho de alimentos? En mi opinión, no tienen que tener una discapacidad, sino simplemente tener los 60 años cumplidos y posiblemente no tener correcto. acceso Sí. a una fuente de empleo bien remunerada, ¿no? Considerando que en la actualidad estas personas adultos mayores han sido desplazadas por políticas nuevas en las cuales obviamente se les da preferencia a personas con menor edad. Estamos hablando de adultos jóvenes, desde 18 hasta 30 años. Incluso hay personas que de 35 a 40 años, de 40 a 50 años, ya tienen mucha dificultad para conseguir un empleo pues bien remunerado. Ese es el tema. En tu opinión, ¿crees que alguna persona adulta mayor, arriba de 60 años, tiene que tener necesariamente una discapacidad para ser sujeto al derecho de alimentos? No, propiamente una discapacidad puede ser una hipótesis, pero propiamente una discapacidad no. Con el simple hecho de que exista una necesidad, con eso basta para solicitar los alimentos. Obviamente, pues si hay una capacidad, pues se entendería que se incrementa, pero no, basta con que tengan la necesidad y recordemos el principio en los alimentos de reciprocidad. En su momento, un adulto mayor pudiese haberse establecido o dado alimentos a los menores de edad, y también por este principio muy importante en materia civil, de reciprocidad, así como tú diste, tú puedes recibir, ¿vale?
y siempre acorde a la cuestión de la necesidad y de quien pueda darlos. Estamos hablando del acreedor alimenticio y el deudor alimenticio o alimentario. Entonces, propiamente, como lo refieres, una discapacidad pudiera ser un secuestro, obviamente, pero no necesariamente. Hacemos este foro porque definitivamente habrá personas que, aún siendo considerados por la ley o por otras normativas adultos mayores, al no tener una discapacidad, en su inteligencia perciben que no están legitimados o que no tienen este derecho para recibir alimentos. Sin embargo, la ley no establece una diferencia o un requisito, o no pone tienes que ser adulto mayor y aparte discapacitado. Parte nada más de que se trate de un adulto mayor. Y aunque no tenemos en nuestra legislación definido bien qué es un adulto mayor, bueno, hay otros ordenamientos que dicen que puede ser arriba de los 60 años, ¿no? 60, 65, 70 años, ya estarían en posibilidades de reclamar este juicio, bueno, este derecho de alimentos a sus parientes colaterales hasta el 4º grado. Una de las preguntas más recurrentes, Octavio, que tenemos nosotros con la que nos hemos encontrado es ¿qué se necesita para que este adulto mayor comparezca ante un juez de lo familiar a solicitar alimentos? ¿Nos podrías hacer una reseña de qué se necesita? ¿Sí escuchaste? Bueno, me parece que el licenciado Octavio Romero por el momento no escuchó, pero les quiero mencionar que la forma de acreditar ante un juez de lo familiar la procedencia o el requisito de procedencia para comparecer ante él y solicitar estos alimentos es precisamente mediante un acta de nacimiento, si es que va a ser reclamada a los hijos, y ahí se acreditaría el parentesco por consanguinidad. ¿Me escuchas, Octavio? Ya se cortó, ya Ok. la verdad te perdí. No te preocupes. Mira, estaba hablando precisamente y te había hecho el cuestionamiento de qué se necesitaba para comparecer ante un juez de lo familiar y solicitar este derecho. Abordé el tema de que se necesitaba acreditar el parentesco por consanguinidad. Es decir, si el adulto mayor lo va a demandar a los hijos, tendrá que exhibir el acta de nacimiento que acredite este parentesco. Ahora bien, yo te quiero preguntar a ti y quisiera que tú nos ayudaras con esto. ¿A qué otros parientes, a falta de hijos o aún teniendo hijos, pero que estos no tengan posibilidades de dar alimentos, a qué otro pariente se le podría reclamar estos alimentos, el adulto mayor? Ok, sí. Estoy teniendo problemas con el audio y la vida, pero bueno, te contesto la pregunta. Efectivamente, en primer lugar, pues a los hijos directamente en línea recta. Posteriormente, pues a los hermanos. A los hermanos podrías reclamarle y incluso a los nietos también. Muy bien, estamos hablando del parentesco por consanguinidad. No es el único parentesco que viene previsto por nuestra legislación civil. Habíamos hablado en una entrevista previa que el otro parentesco, que es por afinidad, también está contemplado por la ley. Sin embargo, en el parentesco por afinidad no existe la posibilidad de que una persona pueda reclamar alimentos. Esta cuestión es un poco técnica, hablar del parentesco por consanguinidad y por afinidad, pero sin embargo, tratándose de adultos mayores, creo que lo importante es que tengan bien la información. Cuando hablamos de parentesco por afinidad, hablamos del que deriva del matrimonio y entre esposo y esposa. Entonces, el parentesco por consanguinidad serán los parientes que son consanguíneos pero de mi lado, es decir, los hermanos de mi papá o de mi mamá, o los primos de mi mamá o de mi papá, o mis propios hijos. Este parentesco por afinidad requiere a lo que le llamamos nosotros comúnmente los parientes políticos, y que son los tíos, los sobrinos y los padres de nuestra esposa, de nuestra pareja, o de los que deriven aquello del matrimonio, o incluso de la figura del concubinato. Entonces, esta parte es importante destacarla. Los alimentos
siempre tienen que ser reclamados a los parientes consanguíneos, no a los parientes por afinidad. No sé si quisieras abundar más en este punto, licenciado Octavio. No, coincido plenamente. Solo por recalcar que la sociedad se informe, y digo, y con estos tiempos que estamos viviendo, no es que lo haga uno por molestar, ¿no? Si realmente existe esa necesidad de los adultos mayores a un alimento, todo lo que implica, pues que lo hagan, ¿no? Que se asesoren con un abogado, o incluso ellos, como lo mencionabas, puedes acudir directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, Oficialidad de Partes Comunes, se le asignará un abogado de oficio, o hay veces que por la misma estado o condición, ¿no?, de un adulto mayor, pues, a veces están en una condición muy vulnerable, incluso pues no tienen la capacidad. Ahí entra otro tema también de incluso un tutor, ¿no? Pero aquí la representación social también juega algo importante, el Ministerio Público, que los puede representar. No están solos, ¿no? Si realmente tienen la necesidad, acúdanlo, asesórense, y si no, acudan al tribunal. Creo que estás tocando un tema bastante sensible, y creo que ya lo habíamos comentado, y que es precisamente el que deriva del hecho que muchas personas adultas mayores pues ya están perdiendo lucidez, es decir, ya no tienen una capacidad mental que les permita representarse a sí mismos como mayores de edad. Tratándose de Alzheimer, tratándose de que tuvieron un accidente cerebrovascular, o por el mismo paso del tiempo, que ya no tengan lucidez, que tengan lo que comúnmente conocemos como lagunas mentales. Sin embargo, esto impide que ellos por sí mismos puedan comparecer ante un juez de lo familiar y reclamar este derecho de los alimentos. Y te digo que tocas un punto muy sensible, porque estas personas, ¿cómo podrían representarse o cómo podrían ser representados para pedir este derecho? Habíamos hablado, y tocaste el tema de la gente del Ministerio Público, que es una de las personas que puede, en nombre de la persona que tiene la discapacidad, representarlo. Pero ¿cómo sería la mecánica? Es decir, si es alguien que no es familiar y que quiere ayudar a esta persona, que tiene esta información, ¿cómo podría hacerle para que esta persona, hacer comparecer a esta persona? ¿Cómo tendría que firmar? ¿Qué información tendría que llevar ante un juez de lo familiar para que él pudiera decretar estos alimentos a nombre de quien estuviera obligado a proporcionarlos, en términos de lo que ya hemos hablado? Correcto, se relaciona con lo que mencionabas, insisto, lo que alcanzaba a escuchar del parentesco consanguíneo. Probablemente uno de sus hermanos pudiese acompañarlo si está en esta condición de vulnerabilidad, y a ruego, ¿no? A petición, a ruego, hacer un escrito, obviamente ante el juez correspondiente, en donde con los requisitos, pues obvios, el entroncamiento. En este caso podría llevar actas de nacimiento de los familiares, insisto, por consanguinidad, efectivamente, y un escrito simple. Bueno, ahí lo asesorarán, pero si una demanda, principalmente su base de la acción serían ese entroncamiento, y solicitar y demostrar que tiene una necesidad de por qué comparece y quién lo representa en ese momento. Podría ser a ruego. Muy bien. Ahora, esto de la necesidad, en ocasiones parece subjetivo. Es decir, ¿a qué le llamamos una necesidad? O sea, la mayoría de edad, con ser considerados adultos mayores, es por sí misma la necesidad, o pudiera agregarse otra. Supongamos que tiene la necesidad de recibir medicamento que puede resultarle muy caro. ¿Podríamos adjuntar algún dictamen médico que pudiera acreditar esta necesidad de recibir alguna atención especializada? Sí, correcto. Va a depender, obviamente, pues de cada caso en específico, de nivel de vida, etcétera, socioeconómico, sobre todo. A eso nos referimos, necesidad que con la aportación, si es que llega a tener, no le baste para cubrir las necesidades mínimas para una alimentación, que estamos hablando de vestimenta, sustento, como bien lo señalas en este caso, y pues obvias razones, por la edad, medicamentos, ¿no? Salud, y efectivamente podría
llevar esos comprobantes de que requiere cierta atención, ¿no? Ciertos estudios. A esa necesidad es la que nos referimos. Muy bien. El Código Civil establece, con independencia de algún pago periódico, ya sea, y es en la generalidad para cualquier acreedor o persona que tenga derecho a recibir alimentos, que también puedan ser acogidos en las familias. ¿Qué significa esto? Que el adulto mayor, y bien expresamente nuestro Código Civil, también es deseable que sea acogido por una familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vive en el domicilio de estos parientes más cercanos, porque la necesidad no solamente es monetaria, sino que también implica de ciertos cuidados que solamente la familia puede proporcionar al adulto mayor. Esta parte la menciono porque lamentablemente la sociedad en la actualidad está muy deshumanizada en este sentido, y si bien puede no estar con algún inconveniente dar alguna cantidad de dinero para el adulto mayor, un poquito se podría privilegiar que este adulto mayor pudiera ser recibido en el domicilio de la otra persona para que la familia completa lo pudiera cuidar y darle los tratamientos y cuidados necesarios. Entiendo también que esto no siempre es posible. Lo más fácil quizás sea dar la cantidad de dinero, pero vienen previstas las dos. En muchas ocasiones hemos visto que las personas dicen, bueno, yo no le puedo dar una cantidad, pero lo puedo recibir en mi casa, puede vivir conmigo y aquí estaré yo al pendiente de su alimentación, de sus cuidados mínimos, y en todo caso aportaré lo que sea necesario en medida de mis posibilidades para que él tenga la atención médica y pueda comprar las medicinas que sean necesarias. Ahora, hablando de este tema, Octavio, ¿pudieran ser varios los obligados a dar alimentos? Y si son varios los obligados y los que tienen posibilidades de dar alimentos, ¿cómo se distribuiría esta obligación entre ellos? Sí, correcto, pueden ser los varios quienes aportarían, ¿no? a una determinada persona, y será obviamente conforme se presente la demanda, las personas que hubieran estado y serán solidarios proporcionalmente. Eso lo determinará un juez, obviamente, en un juicio, con base, insisto, en la capacidad socioeconómica del deudor alimentario, pero sí pudieran converger varias personas para cumplir con esos alimentos. Es decir, puede haber varios obligados a dar alimentos y estos de manera proporcional podrán distribuirse la carga de esta obligación. Ahora, hay otra cosa que es importante mencionar y que en muchas ocasiones, ya lo había comentado con el licenciado Octavio, pensamos que las cosas son de oficio. Es decir, que si encontramos con una persona adulta mayor, pensamos que y con el solo hecho de hacer el señalamiento de que tal o cual familiar le puede ayudar, eso va a ocurrir en el momento, pues estamos equivocados, se tiene que comparecer ante un juez familiar, acreditar este entroncamiento para que se le puedan dar esos alimentos. En sentido contrario, me gustaría un poco que hablaras, licenciado Octavio, acerca del momento en que esta obligación puede verse finalizada o concluida. ¿Cuáles serían esas hipótesis? ¿En Ok. qué momento cesa Sí, la efectivamente, o sea. Ajá. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, me escuchas. Ah, sí, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas? Okay. Sí, Sí, estábamos hablando efectivamente. de... Sí, correcto. Ya el último ya se estabilizó. Sí, esta obligación puede ser perpetua, ¿no? Parecería, pero no siempre. Hay veces que se suspende o cesa la obligación de dar alimentos por diversas hipótesis o circunstancias que la misma legislación establece. En primer lugar, cuando se carece el deudor alimentario realmente para cumplir lo que no tiene los medios, ¿no? Sería una de las principales, obviamente, lo cual se tendría que demostrar en juicio, que no cuenta con los medios. Igual cuando el alimentista pues deja de necesitar los alimentos. ¿Por qué? Pues porque trabaja, porque efectivamente pues ya no requiere con base en sus necesidades ese alimento. También en caso de violencia familiar, o incluso el código establece injurias graves inferidas, ¿no? En contra del acreedor al deudor alimentario. Porque es mayor de edad,
efectivamente, por la muerte, obviamente, del deudor alimentario. Son las hipótesis que establece la normatividad. Bueno, en ambos casos, creo que estamos de acuerdo en que en ambos casos se necesita hacer un impulso procesal. Es decir, el juez no va ni de oficio a otorgar una pensión alimenticia, ni de oficio tampoco va a declarar su terminación o su extinción. Tiene que ser la persona, a través de sus abogados, a través de su representación, quien solicite esto a través de un procedimiento que se llama un incidente en un juicio. Va a ser la declaratoria tanto de otorgamiento como de suspensión. Bueno, vamos un momento a suspender la cuestión de los adultos mayores y quisiera, Octavio, que abordáramos el tema de las personas que son mayores de edad, de 18 a 35, 40 años, que también pueden entrar en la hipótesis de requerir alimentos. ¿Cuáles son estas causas? Y si esas causas son eternas o pueden tener una suspensión. Es decir, hablamos del ámbito temporal del otorgamiento de alimentos. Me gustaría que abordaras el tema desde la perspectiva de las personas que son estudiantes y que pasan de ser menores de edad a mayores de edad y están cursando una carrera. Y de las personas que aún teniendo una carrera o que siendo un poco más adultas, les sobreviene algún tipo de hecho que impide que puedan continuar con su trabajo cotidiano. Sí, efectivamente, digo, ahondamos en la parte de los adultos mayores por el desconocimiento que referíamos, pero lo básico, lo que todos conocemos, ¿no? En la actualidad, bueno, se escucha y lo más cotidiano, pues a los niños, a los menores y adolescentes, pero no queda ahí. También cuando mencionabas a los estudiantes, la mayoría de edad se adquiere en México a los 18 años, conforme al Código Civil Federal. No obstante, si tienes la mayoría de edad, pero demuestras que sigues estudiando siempre y cuando esos estudios sean acordes a tu edad, un ejemplo, si estás estudiando determinada licenciatura, por citar, pues si tienes Sí, hay un poco de problemas con el 25, audio. una causal excusable para que tú no puedas Bueno, en su determinación, pero bueno, hay un poco de de problema de 18 audio. Te quiero comentar, Octavio. hasta que tú sigas estudiando. Hay un problema de audio, ¿Sí me Octavio. escuchas? Pero creo que no, se cortó tu audio, pero quiero comentar y sí alcancé a escucharte algunas palabras y referías que precisamente, ¿no? Que tratándose de mayores de edad, jóvenes, es decir, que son estudiantes, bueno, ellos tiene que haber una consistencia, una congruencia entre el grado que están estudiando y las pretensiones que tengan para que se sigan otorgando estos alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona entre 20 y 23 años es común que sigue estudiando en la universidad, que tiene, como cualquier carrera, 4 años de duración. Sin embargo, si este persona que tiene derechos a recibir su pensión alimenticia pretende seguir cobrando esta pensión a los 30 o 35 años, entonces los jueces, bajo un criterio de justicia y de equidad, pues pueden decidir suspenderla, porque esta prestación, este beneficio, pues no es eterno y tiene que tener una congruencia precisamente entre la edad de la persona que está estudiando, porque de lo contrario podría seguir estudiando una maestría o un doctorado a los 40 años y esta abuso un poco de la figura de los alimentos puede poner, pues sí, un poquito en estado de indefensión o puede empobrecer de una manera injusta a la persona que está obligada a proporcionarlos. Ahora, la ley dice que también estos alimentos pueden ser otorgados a una persona que haya incurrido en una hipótesis de incapacidad. Es decir, un adulto, una persona mayor, incluso que ya haya concluido sus estudios, que por alguna circunstancia como un accidente cerebrovascular, la pérdida, por ejemplo, de las piernas o de los brazos,
o de una enfermedad que incluso le impida presentarse a laborar a seguir su trabajo ordinario, esta incapacidad temporal también le alcanza para pedir alimentos. ¿Es así, Octavio? ¿Sí me escuchas? Podemos no estar en las demás hipótesis, pero sí en el caso de necesidad, por decir un ejemplo, ya no estás estudiando, pero eres mayor de edad y tuviste un accidente que te ya sea mentalmente, con estudios, etc., puede uno reclamar los alimentos. También estamos en esa hipótesis. Y como bien lo señala, importante, puede ser temporal, ¿no? Dependerá la condición de quien los pida, ¿no? Pero es cierto. Muy bien, como podemos ver, bueno, Bueno, casi cualquier persona sí acredita la necesidad de recibir alimentos, aún siendo mayor de edad y bajo ciertas circunstancias, un juez de familiar se los puede otorgar y ponerle esta carga a sus familiares hasta el cuarto grado. Te escuchamos, Octavio. Te escuchamos. Como pueden ver, amigos, la hipótesis de los alimentos, el juicio de los alimentos, es bastante amplio. Abordamos el tema ahora de los alimentos para mayores de edad y para adultos mayores. Creemos que es una cuestión que, dado los tiempos en que estamos viviendo, se va a agravar aún más, ¿no? Va a haber más adultos mayores y quizás no mayores que tengan que verse en la necesidad de solicitar los alimentos ante un juez de lo familiar. Bueno, es probable que sigamos con este tema. Obviamente a través de Sumando Voces podremos tratarlo más. Y muy bien, Octavio, pues agradezco que me hayas acompañado en esta ocasión. Sin duda vamos a estar juntos en otras ocasiones y podemos hablar de otros temas. Vamos a poner en la balanza si seguimos hablando de este tema, que es muy importante, que como vemos estamos comentando y puede ampliarse mucho más. ¿Por qué? Porque son hipótesis que en la actualidad no se dan tanto, pero que vemos que por las circunstancias que estamos viviendo ahora, ya las personas que están requiriendo alimentos no solamente son menores de edad, sino que son mayores de edad y adultos mayores. Pues muy bien, Octavio, pues yo agradezco mucho tu intervención. Nos vamos a ver pronto con los amigos de Sumando Voces. Vamos a ampliar quizás algunos otros temas, vamos a abordar algunos otros. Y bueno, muy bien, amigos, pues el día de hoy damos por terminada esta sesión y nos vemos el próximo lunes. Prepararemos otros temas o quizás andemos en este. Vamos a ver qué respuesta tenemos. Y por el momento es todo. Nos despedimos y pronto nos saludaremos de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Gracias.